El profesor que nos acompaña esta noche es Gabriel Budiño, él es un profesor de la Universidad de la República del Uruguay. Entonces, nuevamente, Gabriel, muchas gracias por tu participación, por esta colaboración y te dejo con nuestros chicos entonces de la Universidad Cooperativa de Colombia. Muchas gracias, Daisy, por la presentación. Yo más que agradecido de poder compartir esto con ustedes en estos días de que uno no sale de su casa y que pasa de trabajar a la facultad o a estar viajando, como en este caso, y tener la posibilidad de volver a Colombia. Yo hace menos de un año andaba por la tierra de ustedes por primera vez, por suerte en vacaciones, en familia. Estuve en Cartagena y en Santa Marta y la verdad la pasé precioso, no solo por los lugares, las playas y lo que tradicionalmente está asociado a vacaciones, sino también por la gente, por el gran recibimiento, el gran cariño de la gente y muy buena disposición a la charla y al intercambio, que eso es algo de quienes disfrutamos de viajar, encontramos también como una gran oportunidad, ¿no? La posibilidad de encontrarnos, de conocer un poco más allá de simplemente las bellezas paisajísticas, digamos, ¿sí? Los lugares. Bueno, en mi charla voy a estar hablando más o menos, espero, porque me gusta mucho hablar, le decía Daisy, pero bueno, espero más o menos estar en el entorno de los 40, 45 minutos exponiendo un poco sobre las tecnologías y el futuro de la profesión contable. Y después dar algún espacio más enfocado en preguntas o de intercambio, de charla con ustedes, ¿sí? Obviamente encantado de si alguien se anima a interrumpir o a hacer alguna pregunta o quiere agregar algo durante la charla, más que bienvenido o bienvenida, pero sabemos que a veces en estas plataformas cuesta bastante quebrar ese hielo y animarse a hacer la interrupción, ¿sí? En octubre del 2017, la revista The New Yorker sale con esta tapa, con esta portada muy provocativa, ¿no? Mostrando a estos androides, estos robots que le tiran como limosnas, ¿no? A una persona en la calle, y ese parece ser el rol de los humanos, ¿no? Es decir, que por lo menos desafía a pensar un poco de, bueno, ¿qué va a pasar con todos nosotros, ¿no? ¿Vamos a quedarnos sin trabajo? ¿Vamos a ser reemplazados por robots? ¿Qué va a pasar con la especie humana cuando todo esté automatizado, cuando los procesos estén automatizados, cuando sean robots los que hacen las tareas, cuando la inteligencia artificial sea la que resuelve la mayoría de los problemas, ¿no? Y bueno, esta etapa que obviamente es exagerada seguramente, o quizás la mayoría de nosotros, incluso ustedes que son mucho más jóvenes, tampoco lleguemos a ver una situación tan así, pero igual empezamos a ver algunas de estas cosas en las organizaciones, en las empresas, en nuestra vida profesional, y nos permite por lo menos estar viviendo un momento de intercambio, ¿no? De interfase entre una situación donde las computadoras siguen siendo computadoras, en el sentido de que siguen siendo cosas físicas que nos asisten, y esta otra situación futurística o de ciencia ficción donde el mundo está gobernado por robots, ¿no? En alguna otra charla yo he usado algunas imágenes de películas, pero cada vez que hablamos de robots se nos vienen a la mente desde películas como Robocop hasta la vieja Odisea del Espacio, y pasando por el medio de unas cuantas que vinculan esto, tecnología con personas, robots, y principalmente con fines del mundo y cosas horribles de esas, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar hoy de fines del mundo, pero sí podemos hablar un poco de qué nos debería despertar este tipo de enfoques al momento de definir qué hacemos en nuestra profesión, ¿no? Nuestra práctica profesional. Y para introducir en este tema, a mí me gustaba mencionar a este autor, Yuval Noah Harari. Harari es profesor de la Universidad de Jerusalén, es israelí, tuvo un par de libros muy, muy exitosos, y el tercero fue Lecciones para el siglo XXI, donde trata de enganchar, su primer libro fue como de historia de la humanidad, el segundo fue como muy de futuro,
y ante la pregunta de qué iba a pasar en el corto o mediano plazo, Harari compila muchos de sus reportajes, entrevistas, conferencias en este libro, que es un libro bastante enfocado a esta situación como intermedia, ¿no? A esta situación puente que yo mencionaba recién. Y de ahí saco algunas frases que pueden servir como disparador o como orientación para esta reflexión acerca de hacia dónde vamos, ¿no? De cómo vamos a quedar parados los humanos en este contexto. Y ahí Harari, la primera frase que recojo es esta de que la fusión de la infotecnología, o sea, los sistemas de información, ¿no? Las tecnologías de la información y la biotecnología, sobre lo cual voy a hablar muy poco, pero que tiene que ver con, por ejemplo, la modificación genética o la programación genética o la edición genética. Dice, esta fusión de estas tecnologías y biotecnologías puede hacer que muy pronto miles de millones de humanos queden fuera del mercado de trabajo, ¿sí? Obviamente eso es algo que viene siendo anunciado, no solo en la tapa del New Yorker, sino en varios artículos que analizan esto, ¿no? Cómo muchas personas se están quedando fuera del mercado de trabajo. Pero a su vez Harari dice, a medida que la inteligencia artificial mejore, puede que pronto alcancemos un punto en el que ningún humano logre comprender las finanzas. Y esto también es algo que empezamos a ver, ¿no? Es decir, hay tantos algoritmos trabajando en automatizar decisiones y en anticiparse en la predicción de determinados hechos que, por ejemplo, hay muchas decisiones en la bolsa de valores que ocurren a través de algoritmos y por lo tanto es muy difícil que un humano pueda entender cómo fueron esas decisiones, cómo se llegó a esas conclusiones. Y esto es un punto importante porque las computadoras suelen armar soluciones que son mucho más veloces que nuestras capacidades de entendimiento. Entonces, para nosotros que somos profesionales vinculados a las finanzas, es todo un desafío, ¿no? Encontrar que sean herramientas de inteligencia artificial las que están tomando decisiones acerca de finanzas y que nosotros ni siquiera estemos con las capacidades suficientes para entender por qué se dieron determinadas cosas. Dice Harari, muchas personas no compartirían el destino de los conductores de carros del siglo XIX, que pasaron a conducir taxis, sino el de los caballos del siglo XIX, a los que se los apartó poco a poco del mercado laboral hasta que desaparecieron de él por completo, o casi por completo, porque por lo menos aquí en Uruguay seguimos viendo algún uso de caballos y de carros como medio de transporte. Pero la realidad es que estamos en un punto bien distinto a otras revoluciones industriales, en otros procesos de cambio, donde los trabajadores tenían tiempo de convertirse, pasar de conductor de carro a conductor de taxis, y puede ser, como dice Harari, que estemos entrando en una situación donde algunos roles dejan de ser relevantes, ¿sí? Y por lo tanto desaparecen. Ahí cuando hablamos de desaparición de puestos de trabajo siempre decimos, no, pero los humanos somos muy crasos, como decimos en el Río de la Plata, ¿no? Somos muy capaces, tenemos habilidades que las máquinas no pueden desarrollar. Y la realidad es que las máquinas no tienen por qué ser perfectas, ¿no? Solo necesita que sean un poquito mejor que nosotros. Y en realidad, si somos sinceros y humildes, la realidad es que ser mejor que un humano es relativamente sencillo. Los humanos somos bastante torpes, bastante débiles, bastante expuestos. Nos dejamos influenciar por un montón de variables exógenas a las decisiones que tenemos que tomar. Por lo tanto, las máquinas no precisan ser una máquina perfecta y eso facilita también este proceso acelerado de sustitución. Y Harari tira esta otra frase, que a mí me gusta mucho, que dice, quizás en el siglo XXI las revueltas populistas se organizan no contra una élite económica que explota a la gente, sino contra una élite económica que ya no necesita a esa gente. Y agrega, es mucho más difícil luchar contra la irrelevancia que contra la explotación. Se viene un 1 de mayo, no sé qué tanto se conmemora o se conoce en Colombia, pero aquí en Uruguay es una fecha importante y durante muchos años las gremiales de trabajadores, las asociaciones de trabajadores, obviamente luchaban contra la explotación, luchaban contra por salarios dignos, por condiciones de trabajo. Y ya hay varios sindicalistas, me ha tocado participar de conferencias y compartir mesas
con representantes de la principal central de trabajadores de Uruguay, y ya que varios de ellos comentaban de que esto es lo que les está preocupando ahora, ¿no? Es decir, ya no un tema de cuánto me explotan, de cuán poco me pagan o en qué condiciones trabajo, sino de que soy una persona que necesita trabajar y el mercado no me necesita, ¿sí? Y ese es un punto que es complejo, que Harari dice lo que deberíamos proteger en último término es a los humanos y no a los puestos de trabajo. Y yo creo que ese es el concepto que debería estar también atrás cuando empezamos a repensar a nuestra profesión. No deberíamos estar abrazados a cómo mantener la facturación de los servicios que veníamos prestando hasta ahora, sino preocuparnos un poco más sobre qué somos nosotros y qué podemos aportar. Y de eso voy a estar charlando en este rato. Entonces, la principal reflexión que hay atrás de esto es, no es un tema de cómo voy a justificar mis honorarios, ¿sí? Una vuelta en una conferencia con colegas, en un congreso de contadores aquí en Uruguay, alguien me decía, bueno, sí, muy lindo todo esto que contás, Gabriel, pero ¿cómo hago yo para cobrárselo al cliente? Le digo, bueno, ese es el problema. Si yo lo veo como un tema de cuánto me cuesta hacerlo a mí y cómo hago para transferir ese costo de horas al cliente, es que estoy entendiendo mal el problema. El problema es qué le estoy aportando yo al cliente, ¿no? Y eso cambia bastante la visión de cómo abordamos esto. Obviamente será mucho más difícil sustituir a los humanos por máquinas en tareas menos rutinarias, que exijan el uso simultáneo de un amplio espectro de habilidades y que impliquen tener que afrontar situaciones imprevistas. Y esta frase yo les diría que principalmente tanto para quienes están empezando a formarse en esta profesión como quienes están a punto de graduarse y pasar a la práctica profesional, se las pondría a todos como de regalo en un cuadro para que lo tengan siempre presente. Es decir, ustedes van a poder seguir ejerciendo su profesión siempre y cuando traten de zafar, como decimos nosotros, escapar de estas tareas rutinarias y que se enfoquen en afrontar situaciones imprevistas y que para eso se formen en un amplio espectro de habilidades, ¿no? Es decir, que no solo se queden con la especialización técnica de la profesión, sino que vayan más allá. ¿Dónde nos encontramos los contadores en este caos de reemplazo de trabajadores? Bueno, profesores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, plantearon este diagrama, ¿sí? En el eje horizontal, lo que se plantea de izquierda a derecha es qué tan reemplazables son las habilidades básicas necesarias, ¿sí? Es decir, si es muy reemplazable, vamos a estar en los cuadrantes de la derecha. Si no son tan fáciles de reemplazar las habilidades necesarias para un trabajo, vamos a estar en el sector de la izquierda. Y en el eje vertical, lo que tenemos es cuánto cambió o cuánto está cambiando la forma en que se prestan los servicios. Entonces, por ejemplo, en el cuadrante superior derecho, encontramos a esos que se llaman trabajos desplazados, trabajos que desaparecen, y un caso claro es el de los cajeros de peaje, ¿sí? Los peajes de carretera. Cambió tanto las habilidades que se necesitan para realizar la actividad como la forma en que se presta el servicio, ¿no? Hay muchísima automatización, no tiene sentido ninguno de una persona cobrando en efectivo, hay medios electrónicos, dispositivos de RFID, es decir, cambió mucho y por lo tanto esos trabajos tienden a desaparecer por completo. Los profesores, para alegría de varios de los que están escuchando por aquí, que nos dedicamos a esto, o por lo menos en forma parcial, estamos en el cuadrante izquierdo superior, que dice que son trabajos que hay que deconstruirlos, es decir, hay que volverlos a pensar. Las habilidades necesarias no cambian, pero lo que cambia mucho es la forma en que se presta el servicio. Y ahora estamos con esto de COVID-19, obviamente, deconstruyendo nuestra práctica de docencia. ¿Por qué? Porque cambió la forma en que estamos enseñando, pero las habilidades requeridas para el docente siguen siendo las mismas, ¿sí? Entonces, estamos haciendo un proceso de deconstrucción de nuestro trabajo. Es decir, tenemos que lograr hacer lo mismo que hacíamos antes, pero de una manera distinta. No sé si se entiende el concepto, pero viene por ahí. En el cuadrante inferior izquierdo serían las profesiones que van a durar, es decir, las que le deberíamos recomendar a nuestros hijos e hijas, porque esas profesiones se van a permanecer prácticamente incambiadas en el tiempo, pero de manera llamativa están cosas como un plomero o un electricista, ¿no?
Y uno diría, bueno, pero eso es lo que va a durar, ¿no? Es que la robotización. Bueno, sí, lo que pasa es que son tareas o son profesiones donde hay que combinar, por ejemplo, mucha motricidad fina, donde los problemas son siempre distintos, donde es muy difícil de tabular. Por lo tanto, las habilidades necesarias no son reemplazables y la forma en que se presta el servicio tampoco es reemplazable. Por lo tanto, son profesiones que tienen carácter duradero. ¿Dónde estamos los contadores? Ahí, en este punto donde habla de trabajos disruptivos. ¿Por qué disruptivos? Porque cambian mucho las habilidades requeridas, pero no cambia mucho la forma en que se prestan los servicios. La gente del MIT dice, los contadores están viendo la automatización de los libros contables y otros tipos de datos financieros. La forma de valor no está amenazada porque los consumidores, nuestros usuarios de información contable, aún necesitan acceso a sus finanzas, pero las habilidades requeridas sí son muy vulnerables, ¿sí? Es decir, ya no podemos tener las mismas habilidades. Obviamente, no es lo mismo la situación de ustedes que la situación quizás de varios de sus profesores, que a lo mejor tenemos 20 años de práctica profesional, pero lo que es claro es que las habilidades que se requerían hace 20 años no son las mismas que ahora. A veces no tomamos mucha dimensión de lo que ha cambiado la práctica profesional, pero en el año 99 yo tuve mi primer proyecto de implementación de SAP en Uruguay, y ahí estábamos reemplazando sistemas mainframe con computadoras tontas, donde no había una computadora en cada escritorio de las personas, donde había mucho registro en papel, donde los controles eran todos controles de procesos administrativos físicos y de firmas. Y de repente, cuando pasamos de ese 99 al 2000 y pusimos en marcha SAP en esa empresa, resultó de que los procesos cambiaron completamente, al punto que cuando había un apagón, cuando se cortaba la energía eléctrica, todos quedábamos cruzados de brazos porque no había tarea para hacer si no había tecnología que la sustentara. Por lo tanto, los contadores que estaban acostumbrados a supervisar firmas, a supervisar procesos en papel, a trabajar con copias de los documentos, vía archivo, vía cliente, vía contabilidad, todo eso cambió sustancialmente en muy poco tiempo. Entonces, en este momento, los sistemas de información contables siguen siendo relevantes, es decir, la gente sigue necesitando saber cuál es la línea final del resultado o cuánto es el resultado en comparación a la inversión de capital, pero sí cambió mucho las habilidades requeridas para los contadores, ¿no? Y en eso hago una mea culpa desde las universidades, que no hemos estado todavía alineados con esos cambios requeridos, ¿no? Es decir, todavía nos cuesta incluir en nuestros programas de formación esas otras habilidades requeridas, ¿no? A lo mejor el COVID-19 fue un gran impulsor de estos cambios, ¿no? Por ejemplo, en desarrollar algunas habilidades digitales en nuestros estudiantes a través del uso de plataformas. Entonces, la pregunta que nos tiene que explotar en la cabeza y dejar pensando así como está ahí el amigo Charles Chaplin, diciendo es si vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿no? En un mundo que cambia tanto, que se digitaliza, que se globaliza, que hay empresas que son multinacionales en un peso relativo disparatado en nuestras economías, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿Los contadores y las contadoras vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hicimos todo este tiempo? Y básicamente las funciones principales fueron registrar, medir, controlar, elaborar informes, y esas tres cosas, registrar, controlar y elaborar informes, son de las más fáciles de automatizar, y ya lo vimos con la implementación de sistemas ERP, pero también aportábamos confianza, ¿no? Esto del carácter público de un contador, certificando, dando fe pública de la información, pensando en distintos stakeholders. Hacíamos estimaciones, hacíamos presupuestos. Esto ya no es tan fácil y tan lineal de realizar como otras de las tareas que hacíamos. Apoyábamos en la eficiencia de las organizaciones, en definir objetivos, y trabajábamos en un marco de normativa, de principios, de técnicas, de procedimientos. Pero atrás de todo eso, ¿qué había? Y bueno, estaba la contabilidad de partida doble, ¿no? Luca Pacioli, 1494, sentó las bases de la contabilidad, cuenta, importe, debe haber. Bueno, la pregunta es si no será tiempo de incorporar algunos cambios, ¿no? O si vamos a seguir trabajando con este modelo contable de fines del 1400, ¿no?
Bueno, ¿cómo impactan las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, en las empresas y en particular en la contabilidad? Decía, bueno, lo primero es en la generación de información financiera, ¿no? Es decir, los RP, los sistemas integrados de gestión, obviamente ya alcanzaron un rol protagónico muy importante en las empresas. Ya no tenemos aquellos departamentos de contabilidad que se dedicaban a registrar en los libros contables los documentos de la operativa, sino que es la propia operativa la que automáticamente genera asientos contables. Tampoco las áreas de contabilidad son las que hacían los grandes cálculos y análisis, por ejemplo, para determinar costos o para calcular las amortizaciones de los activos fijos. Eso también surge de procesos automatizables, surge de los RP. Hay alguien ahí que quedó con un micrófono abierto. Ahora sí, gracias. Los RP tienen como un protagonismo enorme, no solo por un tema de que es un software usado en las empresas, sino porque cambió mucho el rol de la contabilidad. Recuerden, no, imaginen, porque no lo vivieron seguramente la mayoría de ustedes por un tema de edad, lo que serían los departamentos contables cuando cada factura emitida había que contabilizarla, registrarla en libros papel o en un software, pero hacerlo como un paso posterior a la emisión de la factura, o cómo serían aquellos procesos para determinar el resultado al final del mes o al final del año, tomando todos los costos de producción de una fábrica, o cómo sería el cálculo de las amortizaciones en épocas que no había ni siquiera planillas Excel y había que determinar la amortización de un conjunto de activos fijos en una empresa. Ahora, obviamente, esto cambió y cambió sustancialmente el tiempo a qué se dedica. En lugar de dedicarse al registro, o a lo mejor en lugar de dedicarse a los controles más básicos, tenemos más tiempo desde las áreas contables para la elaboración de información, para determinar mejores controles, para anticiparnos, para crear nuevos modelos en la generación de la información. Por lo tanto, pasamos al segundo nivel, a partir de la tecnología, que es volver a la contabilidad para la toma de decisiones cuando hay sistemas de información que son complejos. Los contadores, si tenemos que ayudar a las empresas a tomar decisiones, vamos a tener que manejar estas tecnologías muy complejas de flujo de información dentro de las empresas, porque es nuestro deber ayudar a esa toma de decisiones. Deberemos alimentar estos sistemas, diseñar flujos de procesos, diseñar cómo vamos a trabajar con estos datos para poder ayudar a las empresas a tomar decisiones. Y acá entró otro elemento importante, que es que durante muchos años hacíamos estados financieros anuales y reportábamos prácticamente 3 meses después, porque era el tiempo que nos llevaba elaborar esos estados financieros y poder agregarle un certificado de confianza sobre ellos. Entonces, ahora pasamos a tener modelos de que la información está disponible antes y por lo tanto tenemos que ayudar a las empresas a tener herramientas para tomar decisiones más rápido. Por lo tanto, los informes pasaron de anuales a trimestrales, pasaron a mensuales y hoy prácticamente los contadores tenemos que estar aportando información en tiempo real en que ocurren las cosas. Obviamente eso implica que también tenemos mayor cantidad de datos para procesar, ¿no? Las tecnologías de la información generan volúmenes enormes de datos. Antes teníamos solo el dato de la cantidad de unidades producidas, hoy tenemos la cantidad de unidades producidas, pero también tenemos el consumo de energía que hizo esa máquina, la cantidad de veces que estuvo parada, cuántas veces le hicieron mantenimiento, cuánto tiempo fueron actividades productivas directas para generar productos y cuántas fueron de tiempo parado de máquina. Tenemos información de las personas que estuvieron trabajando en esa máquina, tenemos información de las fallas. Bueno, toda esa información siguen siendo datos que tenemos que procesar y las últimas normas contables hablan, las normas de educación, hablan de que los contadores nos tenemos que informar para manejar información financiera y no financiera. Y a mí me gusta mucho lo que hizo la última revisión de la norma de educación 2 de IFAC, porque dijo, antes decía no, formar en el manejo de información financiera, y en lugar de tachar la palabra financiera, lo que hicieron fue agregarle el y no financiera, que es lo mismo, ¿no? Porque decir información financiera y no financiera es lo mismo que decir información a secas. Pero el enfoque de agregarle el y no financieros fue como un llamado de atención importante de, señoras, señores, si ustedes son contadores,
no solo se trata de manejar números que equivalen a dinero, no son solo los que manejan la información de plata, de pesos colombianos, de dólares o de pesos uruguayos. Son los responsables de datos de cualquier fuente y eso implica que en un mundo donde se habla mucho de Internet de las cosas y de que todas las máquinas van a estar informando a Internet un conjunto de datos variados y muchas veces no tabulado, como pasa con Big Data, bueno, resulta que los contadores también tenemos que meter nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra capacidad de procesar información en ese tipo de entornos. Y el otro gran desafío que nos traen las tecnologías es cómo vamos a ayudar a las organizaciones en temas de gestión y de control cuando nos pasamos a modelos completamente nuevos como son los de las economías digitales. Y ahí estamos hablando de procesos de transformación digital, ¿no? Nuestras organizaciones están cambiando y si no lo están haciendo lo van a tener que hacer. En el caso de COVID-19 fue un sacudón importante para muchas empresas y lo hablábamos con Daisy en la previa. Decíamos, bueno, muchas empresas tuvieron que esperar a que llegara el COVID-19 para darse cuenta que el teletrabajo era posible, pero que eso a su vez implicaba cambios en la forma de gerenciar esto, de gestionar a las personas, ¿no? Y ahí nos encontramos con que los jefes, los gerentes, ya no hacemos una supervisión mirando lo que hacen nuestros colaboradores, sino que tenemos que pasar a un modelo seguramente de medición de resultados, de establecer metas, de establecer reuniones periódicas de seguimiento, de dar ayudas, pero darle mucho más autonomía a nuestros trabajadores. Y eso implica que no es solo una sustitución, ¿no? No es salir de la oficina y ahora estoy en mi casa. Hay un proceso de verdadera transformación. Esta definición de transformación digital que yo les estoy compartiendo, yo le llamo que es una versión beta, ¿no? Es una versión en borrador, porque en realidad tampoco sabemos la verdadera significancia de esta transformación digital, ¿no? De cuánto va a cambiar en nuestras organizaciones. Lo que es claro es que no es como cuando se hace un proceso de sustitución, ¿no? Cuando pasamos del vinilo, del disco, al CD, al disco digital, al compact disc, y eso fue un proceso de sustitución, ¿no? De un disco grande pasamos a un disco chico, de un disco de 12 canciones de los dos lados pasamos a un soporte que soportaba mucho más capacidad y mucha mejor calidad de sonido. Pero en este momento no estamos haciendo una sustitución, estamos haciendo una transformación, porque estamos pasando de la música en un artefacto físico a la música en Spotify, en un entorno completamente digital, a demanda y con acceso a cualquier música de cualquier parte del mundo, ¿no? Yo todavía aquí atrás tengo un montón de discos, de CDs, en un momento me gustaba y me sigue gustando mucho la música, entonces me gustaba tenerlos a mano, y la realidad es que hoy no tiene sentido ninguno poseer la música, tiene mucho más sentido consumirla, usarla, demandarla cuando la necesitamos. Entonces no solo tengo estos discos, sino que tengo todos los discos que yo quiera en el mundo al alcance de mi mano con un clic. Y ese es un verdadero proceso de transformación, no es que estoy sustituyendo mis discos por archivos MP3, estoy sustituyendo mis discos por nada, porque no quiero tener nada, lo que quiero es tenerlos a mi disposición. Entonces, ¿cuál es el impacto concreto en la profesión? Y para empezar, los riesgos, ¿no? Es decir, tenemos riesgos de desconocimiento, no conocemos las tecnologías, no las dominamos, no somos informáticos. Yo hace 20 años que trabajo implementando tecnologías y hay algunos amigos, principalmente, familia, que me dicen, le erraste de profesión, no tendrías que haber sido contador, te equivocaste cuando estudiaste porque mirá, ibas a trabajar con tecnología, tendrías que haber estudiado ingeniería. Y yo le digo que no, porque mi abordaje de la tecnología no es de la parte del punto de vista técnico. Yo no programo, yo no diseño a nivel informático base de datos o sistemas informáticos. Mi abordaje es desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista de la organización. Por lo tanto, mi conocimiento con la tecnología es importante, pero no desde el punto de vista técnico. Entonces hay que hacer un abordaje también de estas tecnologías desde otras perspectivas, desde otras miradas. Otro gran impacto que ha tenido las tecnologías tiene que ver con el rápido acceso a la información, y eso significa pérdida de poder. En muchas organizaciones, el contador o la contadora era quien tenía el dato, era quien sabía si la empresa ganaba o perdía, era la persona que autorizaba o no realizar determinada inversión en la empresa, porque era el que tenía el conocimiento.
Con este tipo de tecnologías, con estos sistemas que ya estamos con un uso muy generalizado, hay una pérdida de poder y por lo tanto tenemos que también reconstruir nuestro rol adentro de una organización, ¿no? Quizás pasamos de ser la fuente de información a un facilitador de la información o a alguien que pueda ayudar a entender esa información y esos datos. Estamos en este momento en grandes procesos de automatización y robotización, con RPA como la gran vedette, por lo tanto tenemos menos trabajo, y yo lo pongo entre comillas, porque en realidad tenemos menos trabajo del trabajo que hacíamos siempre, es decir, vamos a tener menos del trabajo de siempre y seguramente vamos a tener más tiempo para hacer otro tipo de trabajos, otro tipo de tareas. El tema es encontrar cuáles son, ¿no? Y eso implica oportunidades también, ¿no? Implica desafíos, implica miedos, implica la necesidad de repensarnos, pero también la oportunidad de buscar otros roles, cruzarnos con otras profesiones, trabajar en otras áreas, ¿sí? Empezar a investigar otras disciplinas y ver cómo se alimentan con lo nuestro, ¿sí? Entonces, ¿seguimos contando? Los contadores seguimos contando, seguimos siendo valiosos. Bueno, yo creo que sí, que el aporte de valor de los profesionales contables a los sistemas de información es real, que nosotros tenemos un fuerte conocimiento de cómo fluye la información en las empresas, tenemos un fuerte conocimiento de cómo se toman decisiones, tenemos una experiencia muy grande acumulada acerca de cómo convertir un dato en una herramienta útil al momento de tomar decisiones. Por lo tanto, la importancia para seguir contando tiene que estar en cómo hacemos para sumar, cómo hacemos para que nuestro aporte a las empresas de verdad agregue valor, ¿sí? Y eso implica que encontremos también los enlaces con la tecnología para ver dónde hacer este aporte de valor, ¿sí? Y qué es lo que nos pueden ayudar las tecnologías para aportar valor a la organización. Ya no solo tecnologías que sustituyen nuestro trabajo, sino tecnologías que nos empoderen. Y un gran tema, por ejemplo, es el de la gobernanza de datos, de ser gestores de datos, de meternos, como decía, no solo en información financiera, sino en no financiera, ser verdaderos generadores de información. Y como ejemplo de este tipo de abordaje, yo quería poner esta slide que habla de por qué dimos o estamos dando ya hace un tiempo cursos de blockchain en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, que obviamente no faltó quien preguntara, ¿por qué están hablando de blockchain? Que no tiene nada que ver, eso es informática, ¿por qué lo quieren dar en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración? Y en especial, ¿por qué lo quieren dar para los contadores? Bueno, yo decía, bueno, lo primero es actualización, ¿no? Si hay un tema nuevo que impacta en el mundo de las finanzas, obviamente deberíamos actualizarnos, deberíamos saber de qué va, deberíamos enterarnos. Lo segundo es para desarrollar competencias digitales. Esto que nos obligó a hacer COVID-19, de trabajar online, de formar grupos de trabajo a distancia, de trabajar con documentos compartidos, de acostumbrarnos a plataformas virtuales, a tener que hacer preguntas a través de una cámara y un micrófono o a través de un chat, el de tener que concentrar nuestro aprendizaje en nuestro esfuerzo como estudiantes y no tanto en lo que me da el docente. Bueno, esos son desarrollos de competencias digitales. Entonces, cuando enseñamos blockchain, no solo estamos aprendiendo una tecnología, sino que estamos también entendiendo un cierto lenguaje, entendiendo cómo funcionan determinadas herramientas, metiéndonos un poquito en este mundo de la tecnología. Pero además hay dos cosas muy importantes, o tres cosas, mejor dicho, muy importantes que en el caso de blockchain es muy claro, es que blockchain es un sistema de registro, es un sistema de contratos, es un sistema de guardar información. Y básicamente eso fue lo que hicimos toda la vida de los contadores, de que Luca Pacioli seguramente estaba preocupado porque le robaban las botellas de vino de su monasterio, ¿no? Es decir, el crear un sistema de registro de contable fue nuestra preocupación desde el 1400, ¿sí? Y blockchain es un nuevo sistema de registro, por lo tanto, ¿cómo vamos a estar por fuera de esto? ¿Cómo podemos dejar en manos de informáticos una tecnología que es un sistema de registro de operaciones? Además, blockchain es un sistema de certificación, es un sistema que lo que hace es encriptar esos datos y asegurar que esos datos son válidos.
Eso es agregar confianza, y esa es otra de las características que tenía nuestra profesión, ¿no? Éramos quienes certificábamos, éramos quienes, o somos todavía, quienes agregamos confianza en la información que se presenta a terceros. Y por lo tanto, entender que blockchain es un sistema de certificación y que agrega confianza, también es entender que es un sistema que amenaza nuestra profesión y por lo menos un sistema que deberíamos analizar o conocer para ver por dónde va la cosa. Y en tercer lugar, yo decía en esta pregunta que me hicieron algunos colegas, yo decía, blockchain también son criptomonedas, y por más que las criptomonedas suenen a cosa rara y que los bitcoins parezcan cosas extrañas, al final las criptomonedas son monedas, y si son monedas, ¿quiénes, si no los contables, para analizarlas, para conocerlas, para estudiarlas y para aportar información a terceros? Las tecnologías nos interpelan, las tecnologías nos ponen en riesgo nuestros trabajos, las tecnologías ponen en riesgo nuestras prácticas, las tecnologías nos cuestionan lo que estábamos haciendo. Y eso no es malo, eso es muy bueno. En un mundo donde la única constante es el cambio, donde vivimos en entornos VUCA, con mucha incertidumbre, con mucho conflicto, con ninguna certeza, bueno, tener una zanahoria que nos hace caminar, tener esa utopía de llegar a controlar algo que va a ser incontrolable como es la tecnología, pero esas utopías que nos ayudan a caminar, ¿no? Un escritor uruguayo que seguramente algunos conocen, Eduardo Galeano, decía, la utopía es como el horizonte que cada vez que uno da un paso se aleja un paso más, ¿no? Es decir, es imposible alcanzarlo. Entonces, ¿para qué sirven las utopías? Bueno, las utopías sirven para caminar. Y cuando vemos estos desafíos de tecnología, lo que tenemos que ver es una oportunidad de caminar, una oportunidad de ir más allá, de repensar nuestra profesión, de tomar nuevos desafíos, de avanzar y de seguir aportando a la sociedad. Porque recuerden que cuando nos formamos como profesionales, nos formamos para ejercer una profesión, tener mejores ingresos, vivir mejor o hacer lo que nos gusta, pero también tenemos una responsabilidad con nuestra sociedad, con las universidades, con estas universidades que construimos para desarrollar profesionales que no solo hagan mejores profesionales, sino que nos ayuden a ser mejor a todos y que las organizaciones sean más justas, más capaces, más eficientes y que estén aportando valor también a la sociedad. Eso es un poco lo que yo quería compartir con ustedes. Obviamente, todos vienen de trabajar muchas horas y en situaciones también nuevas o difíciles. Muchos de ustedes seguramente están teletrabajando o teleestudiando en sus casas, con niños, con familiares, y eso no siempre es fácil. Por lo tanto, sé que a lo mejor muchos de ustedes pueden, completada la parte expositiva, decidir, digamos, que ya está por hoy. Por lo tanto, les dejo ahí mi dirección de correo electrónico por si alguno quiere continuar la charla en otro momento o alguna quiere continuar la charla en otro momento. Para mí, ya les digo, es un placer, es un gran gusto estar teniendo esta oportunidad, un poco esto, ¿no? De, bueno, en tanta crisis COVID-19 resulta que también lo que tenemos es una oportunidad de encontrarnos en la distancia y de animarnos a hacer este tipo de actividades. Hoy dar una charla para casi 130 personas en un país que conocí el año pasado y del cual me llevé muchos hermosos recuerdos, también es una alegría. Desde Uruguay, tirarles un fuerte abrazo, también saber que para todos y para todas son momentos difíciles, pero que vamos a seguir adelante con esta idea que quería plantearles hoy de que es posible, que no es que nos ganen los robots, sino que es que nosotros tenemos que encontrar nuestro verdadero lugar. Muchas gracias. Gabriel, muchísimas gracias por tu conferencia. Yo creo que acá se rescatan un montón de temas completamente amplios. Y acá yo quiero resaltar puntualmente que la actividad o realmente reto del futuro contador público va a estar en la tarea de medir, ¿cierto?
en la difícil tarea de medir, porque claro, ya no estamos formando contadores públicos para el registro, ¿cierto? Para el operativo. Tenemos claro que eso puntualmente se hace con ayuda de un software contable, pero aquí la tarea puntual está en medir, y para esto, tú lo decías, hay que apoyarse mucho en herramientas interdisciplinares, y claramente la tecnología no puede estar separada de esto. El reto puntualmente para la profesión contable va a ser establecer medidas, cómo se mide, y puntualmente un claro ejemplo es empezar a hablar de contabilidad ambiental. ¿Cómo empezamos a medir impactos ambientales? ¿Cómo se miden impactos sociales, por ejemplo? Y aquí la contabilidad juega un papel importante, y quizás el plus de la profesión contable esté ligada a avanzar en otras disciplinas o en otras ramas del conocimiento, y no propiamente lo financiero, no propiamente lo que establece norma internacional o capital financiero, sino ampliar la mirada en la formación del contador público. ¿Listo? Algo que me parece muy interesante, y acá los rescatos que tú decías, Luca Pacioli, año 1494. Y yo en esto me la paso hablando en mis cursos de teoría contable, los chicos de primer semestre lo saben, y quizás, quiero saber cómo tu opinión ahí, quizás el sistema de contabilidad por partida triple pueda ser una solución. Hay una cosa que a mí siempre que mirar con retrospectiva me causaba muchas gracias, que yo mientras estudiaba ya por fines de los 90 decía, bueno, con esto de la tecnología en algún momento vamos a tener contabilidad tridimensional, ¿no? Donde la imputación va a ser una cuestión de como un guante biónico imputando como en películas de ciencia ficción, ¿no? En lugar de las dimensiones tradicionales. Lo que sí creo es que la partida doble en realidad desapareció hace ya tiempo con los RP, desde el punto de vista que nosotros hoy manejamos más de esa única dimensión, ¿no? Durante años la contabilidad fue una única dimensión y un único valor, ¿no? La cuenta y el importe. Y en realidad hoy tenemos muchísimos objetos de imputación, y con las herramientas analíticas todavía tenemos más dimensiones y más formas de visualizar la información. Creo que la contabilidad de partida doble, tradicional, nos brinda una estructura muy confiable, muy sólida, pero tenemos que empezar a trascender de eso y empezar a buscar otras cosas. Vos hablabas de contabilidad ambiental, de contabilidad social, de contabilidad que yo le agrego la contabilidad de la cultura, de nuevas formas de evaluación, ¿no? Pensemos en la cantidad de empresas cuyo activo físico, medible, confiable, en todo eso que entra en normas contables, es cero, y el valor de las empresas es enorme, ¿no? Es decir, en estos días todas estas plataformas tecnológicas, Zoom, Teams, Big Blue Button, han explotado, su valor crece en forma disparatada, porque no solo facturan mucho, sino que además tienen muchísima información de los clientes, de los usuarios, ¿no? Entonces, pueden estar sabiendo cuántas horas trabaja y con qué lugares del mundo se conecta Gabriel Budiño. Entonces, eso es información que tiene un valor para las empresas, para los accionistas, para la sociedad, y que sin embargo nosotros desde la contabilidad tradicional no los podemos registrar. Y está bien, las normas contables nos impiden registrar esas cosas, y es correcto que no lo permitan hacer. Lo que tenemos que nosotros es complementar la información contable financiera tradicional con esas otras dimensiones, ¿no? Ayudar a hacer contabilidad más prospectiva, hacer información mucho más de medición de valor de intangibles, de meternos mucho más en el análisis de lo que significa tener una cartera de clientes, ¿no? Cuando enseñaba contabilidad superior, contabilidad financiera, el ejemplo clásico de un activo no reconocible por contabilidad era la cartera de clientes, ¿no? Y hoy en realidad la cartera de clientes seguramente, yo diría en el 80% de las empresas, debería ser el valor principal de esa organización. Tener información detallada del comportamiento de nuestros clientes es transformador de nuestra empresa. Entonces, sin duda tenemos que ir bastante más allá de tener un plan de cuentas y una contabilidad bimonetaria, como nos pasa en Uruguay, en pesos y dólares, y llegar a mucho más dimensiones que hasta los centros de costo, que era la otra dimensión bastante básica, tradicional. Aquí en Colombia también pasa, uno puntualmente se enfoca mucho en el capital financiero, pero desconoce que hay otros tipos de capitales, un capital natural, un capital social, un capital humano, que hoy en día está siendo muy importante por todo el teletrabajo que estamos haciendo. Una empresa sigue generando rentabilidades gracias al capital humano, y cada
colaborador desde su propia casa, usando sus propios medios, sus recursos, su computador personal, estando en su lugar de vivienda, en su hogar, con su familia. Y aquí el capital humano tiene un papel supremamente importante, porque esto va a permitir que las empresas sigan en su día a día, sigan con sus operaciones, ¿cierto? Y no estén llevadas a posiblemente tener futuras crisis financieras. Entonces, claramente aquí el papel de empezar a medir otros tipos de capitales es sumamente importante. El capital social, las relaciones con diversos grupos de interés, se hace vital hoy en día para una organización. Por ejemplo, Bien, en el medio de esta crisis, las empresas que la han pasado mejor son empresas que tienen vínculos muy fuertes tanto con sus clientes como con sus empleados o colaboradores y sus proveedores. ¿Por qué? Porque si ese vínculo es muy fuerte, yo le puedo pedir a mis clientes, a mis empleados y a mis proveedores que me acompañen en este proceso difícil. Si yo a mis trabajadores los veía como un costo, obviamente es muy difícil que yo después les pida que trabajen de su casa con sus propias computadoras, como bien tú decías. Si yo tengo problemas de flujo de efectivo, es muy difícil que sostenga una relación con mis proveedores si no mantenía con ellos una relación de ganar-ganar, una relación de verdaderos partners de negocios. Y si yo no tenía un compromiso fuerte con mis clientes fácilmente me iban a abandonar. Acá se empieza a ver cómo las empresas que tenían un vínculo fuerte con sus clientes encontraron que sus clientes estaban haciendo cosas complejas para poder seguir comprándole a ese proveedor, a esa empresa, ¿no? Pasa mucho con los comercios barriales, ¿sí? Con el pequeño comerciante que sabe que su cliente está ahí y que su cliente va a seguir apoyándolo para que esa pequeña empresa pueda seguir funcionando. Ok, gracias, Gabriel. Aquí tenemos a varios profesores conectados, tanto de la Universidad Cooperativa de Colombia como profesores externos. No sé si quieren hacer alguna intervención o un aporte o incluso preguntas para el profesor Gabriel. Adelante, que nos puedan aportar, bien sea activando el micrófono o bien sea por el medio del chat. Ahí Adriana en el chat planteaba que todas las áreas se ven desde una perspectiva diferente, ¿no? Por eso yo digo que COVID obviamente es horrible, ¿no? Y estamos pasando por un momento económico muy malo para la gran mayoría de las personas y obviamente de las empresas también. Pero también hay que verlo con eso, ¿no? Con otros ojos. Yo puedo sufrir de estar todo el día aquí encerrado en mi casa y no poder pasear o no ver a mi madre o a mi abuela que están en su casa haciendo también cuarentena. Pero también tengo que verlo como una oportunidad de bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer? ¿A quién más puedo ayudar? Con Daisy hablamos también en la previa de lo que implicaba para los profesores transformarnos y aprender nuevas herramientas. Y bueno, como soy el muchacho de la tecnología en ciencias económicas, varios profesores también se han acercado. Y cuando uno tiene la posibilidad también de ayudar a otros a incorporar estas habilidades, como también ha pasado entre hermanos, a veces que han tenido que ayudarse a los más pequeños para participar de una clase a distancia o cosas por el estilo, uno también siente de que, bueno, que hay cosas que puede hacer, ¿no? Que puede sumar. Gracias, Adriana, por el comentario. Gracias a varios estudiantes que han hecho expresiones de cariño a esta charla. De verdad, agradecido, digamos, por toda esa buena onda recibida por ustedes, de verdad. Tal vez quisiera usar un aporte. Bien. Buenas noches. Retomando la posición del expositor, estoy totalmente de acuerdo que esta fase es una transición que no se debe ver como una crisis, sino se debe ver como una zona de aprendizaje y autoevaluación para establecer cuáles son nuestras verdaderas potencialidades. Es el momento de salir de ese escenario cuadriculado en el cual nos hemos quedado, esa llamada zona de confort que tantos hemos criticado, y darnos a la posibilidad de establecer como ese balance de vida que tenemos y decir qué tengo y qué cosas puedo necesitar para aprender y poder capacitarme y desarrollarme dentro de ese entorno que está exigiendo un mayor nivel de competencias.
Creo que los que vamos a sobrevivir a este proceso somos los que más calidades tengamos y más posibilidades tengamos de brindar y aportar a esta sociedad que está generando nuevas necesidades a través de esta transición. Uno de los aportes importantes es retomar una fuerte red de contactos, una red de contactos que sea multifacética y que sea polifuncional. Nosotros como contadores tenemos ese pequeño problema que en algunas oportunidades nos rodeamos solo de contadores y nos quedamos en nuestro círculo y ahí nos venimos desarrollando. Nosotros tenemos que ser aplicar el open mind en el buen sentido de la palabra, en que conocer gente de otras profesiones, de otras posturas, nos puede brindar múltiples herramientas y múltiples posibilidades de creación de valor. Soy un convencido de que si hay profesionales de la contaduría pública que piensan que el tope de esta profesión es firmar estados financieros, están en un lugar equivocado. La generación de valor y la creación de organizaciones, de crear empresa, es una de las formas en las cuales nos estamos formando dentro de la academia. Estamos adquiriendo herramientas, el estar en estos espacios con estos expositores internacionales de tanta calidad es lo que nos debe ampliar el espectro y de una u otra forma saber cómo nos podemos aliar con otras personas. Tomemos un consejo que vale la pena tener en cuenta. Tomemos ese celular y veamos esos 700, 800, 1000 contactos que tenemos, ¿qué nos brinda cada uno de ellos? ¿Qué negocio nos puede ofrecer? ¿Qué conocimiento nos puede brindar? ¿Qué consejo nos puede dar? Busquemos cuáles son los mentores que podríamos tener en una fase como esta y tener ideales o tener metas a las cuales podamos llegar y que en conjunto podamos lograrlas. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar. Muchas gracias, Edgar. Yo he tenido en mi historia de vida, digamos, que siempre una particularidad es que siempre me gustó hacer muchas cosas distintas, ¿no? Y muchas veces algunos colegas me han dicho, ¿por qué no la especialización, ¿no? ¿Por qué la diversificación? Y yo creo que en estos momentos es tal como tú decías, Edgar, el acercarnos a nuevas visiones, a interactuar con otro tipo de personas, con otras visiones, con otra forma de abordar los temas es importante, ¿no? A veces pasa para los recién graduados o quienes están entrando al mercado laboral que cuando van a armar su currículum dicen, yo he hecho poca cosa, ¿no? Y me ha tocado la suerte de acompañar a jóvenes en revisiones de currículum y yo les decía, bueno, pero pongan esas otras cosas que hacen. Cuando alguien busca un contador, no debería estar solo buscando al especialista en contabilidad, impuestos, auditoría, sino que debería buscar a alguien que tenga también otras visiones. Entonces, si ustedes han hecho cosas vinculadas al arte, cosas vinculadas a las organizaciones no gubernamentales, si tienen capacidades para expresarse de otra manera, si han hecho cursos cortos de cosas que parece que no tienen nada que ver, miren que al final tienen que ver. Es decir, tenemos que cada vez más apuntar a esa visión de habilidades variadas, ¿no? A visiones diferentes, a demostrar que tenemos capacidad de hablar con otros que son distintos a nosotros. Los contadores, seguramente en Colombia también, seamos conocidos por ser muy cuadrados, ¿no? Muy estructurados. Bueno, tratemos de empezar a romper esas paredes de ese cubo y empezar a cruzarnos con otras cosas, ¿no? A ver las cosas de otra manera. Yo creo que eso suma mucho. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Creo que una acotación adicional, sí, qué pena. Bueno, lo que pasa, buenas noches. Ok, dale, tranquilo. Adelante. Es que, bueno, teniendo en cuenta el tema expuesto en cuanto a cómo los avances de la tecnología cada vez van llevando a ciertas profesiones más a quedarse, a quedarse más, a ser empleadas cada vez más por como lo decía el expositor, algoritmos y demás, no sería el principal reto desde la academia, por lo menos la colombiana, empezar a incentivar más la investigación en este tipo de carreras que son tan técnicas, o sea, empezar a enfocar más nuestra carrera como una ciencia y no tanto como una técnica, porque pues es un fallo evidente, por lo menos acá en la universidad se ve un poco más de la incentivación, por ejemplo, en el tema de la economía solidaria y demás,
pero como tal la educación en general no enfoca como una técnica, no te enseñan, o sea, se enfocan mucho en enseñarnos los procesos y todo lo que hay que saber para ser un contador de escritorio, de estar ingresando datos a un programa, y no se nos incentiva tanto la investigación. Entonces creo yo que ese es como el mayor reto de la academia, ¿no? Y tanto los docentes como empezar a incentivar al alumno a eso. La investigación no es algo que sea muy llamativo para muchos estudiantes, pero a la vez no es llamativo que pues, nunca como que nunca se les implanta ese chip desde la docencia. Sin duda, José, yo había visto tu comentario en el chat orientado a la investigación y creo que eso es clave, ¿no? Es decir, las universidades siempre tuvimos esas tres patas, ¿no? De enseñanza, investigación y extensión. Principalmente las universidades latinoamericanas hicimos mucho foco en desarrollar las tres áreas. Pero ciencias económicas en particular, principalmente por ser una profesión muy vinculada a la práctica profesional, muy vinculada a las organizaciones y al desempeño profesional, muchas veces caímos en la tentación de enseñar la técnica que había que aplicar. Yo recuerdo en algunas discusiones de cambios de plan de estudio en la Universidad de la República, alguna gente que decía, tenemos que enseñar aquellos elementos de trámites administrativos para liquidar impuestos porque nuestros egresados es lo primero que hacen, tenemos que ayudarlos a entrar en el mercado laboral y enseñarles a completar formularios de la Dirección General de Impositiva del Uruguay. Y yo me horrorizaba con eso porque decía, pero esas son cosas muy técnicas, son muy específicas que uno las puede aprender, la aprenden la mayoría de los tenedores de libros, la aprenden la mayoría de las personas que trabajan en estudios contables sin ser recibidos, ¿no? Si nuestra formación va a estar orientada solo a la técnica, si nuestra formación va a estar solo enfocada a decirle a nuestros estudiantes cómo tienen que registrar un determinado hecho económico para cumplir con una norma internacional de contabilidad, la verdad que pobre de nosotros. Es un poco también lo que mencionaba Edgar, ¿no? Si creemos que nuestra tarea es firmar estados financieros, es como muy pobre en el desafío, ¿no? Entonces las universidades tenemos que jugar un rol más activo en eso, ¿no? Es decir, tratar de cuestionar mucho más a nuestros estudiantes, tratar de cuestionarnos también a nosotros, a nuestras prácticas, a nuestros programas de formación, a nuestras clases, y ayudar a los estudiantes a desarrollar esas habilidades que hablábamos, ¿no? Y eso implica también mucho de la investigación que mencionaba José, ¿no? Es decir, darnos tiempo para tratar de entender este nuevo mundo, tratar de entender esta nueva realidad, tratar de desarrollar nuevos artefactos, nuevas herramientas, nuevas visiones desde la contabilidad. Muchas veces he escuchado a colegas decir, en contabilidad no se puede investigar porque está todo hecho, porque ya está todo resuelto. Y eso es un gran disparate. ¿Cómo va a estar todo resuelto en sistemas de información? Porque al final la contabilidad es un sistema de información cuando el mundo cambia tanto. Por supuesto que no, tenemos que dedicar muchas más horas a investigar y a repensarnos y aparte repensarnos con nuestra mirada local, ¿no? Es decir, somos países latinoamericanos, tenemos nuestras particularidades, Colombia no es lo mismo que Uruguay, pero por supuesto ninguno de los dos somos lo mismo que Estados Unidos y ni somos lo mismo que Europa. Por lo tanto, hay una dimensión también de cómo fluye la información, de cómo se toman decisiones, de cómo es la cultura de las organizaciones y de las personas que también tenemos que volcar. Entonces, esto no es solo replicar el conocimiento que surge en el primer mundo para enseñar una técnica a nuestros estudiantes. Tenemos mucho más para abordar en esto y estas cosas que hablamos hoy son un ejemplo de eso, ¿no? Que a su vez disparan otras, como bien ha pasado, como mencionaba Daisy también en su primera intervención, ¿no? La verdad que es grato disparar esto, ¿no? Había varios que decían, muy interesante, mucho que pensar, me dejó pensando algunas cosas. Bueno, si aporté más dudas que certezas, creo que hice bien mi trabajo. Quedó excelente, Gabriel. Yo también tenía algo acá que comentar y claro, el aporte de José tiene mucho que ver porque el papel acá del docente es enseñar propiamente investigación, pero ¿qué pasa acá? El docente dice puntualmente cómo se hace el proceso operativo de hacer un trabajo de investigación, cómo se hace una búsqueda bibliográfica, cómo se construye un marco teórico o un estado del arte,
o inclusive una pregunta o un objetivo. Acá el papel realmente difícil para el docente es empezar como a crear ese gusto personal hacia la investigación, hacia nunca quedarse con lo que dice el docente, a comer, como se dice acá en Colombia, a comer completo, sino siempre ir más allá, siempre investigar, porque claro, aquí este concepto va a ser una característica personal del sujeto, en el sentido de que siempre le gusta ir más allá. Y claro, si está la chispa de la investigación en la carrera profesional, ¿cierto? Claramente va a haber una extensión más para realizar quizás maestrías y doctorados, entendiendo que en Colombia es un poco todavía complejo hacerlo. Colombia se maneja el curso de especialización, entonces entonces claramente hay un reto totalmente para el docente en crear, digamos, que estos aspectos. Hay estrategias que establece la universidad, hay semilleros de investigación, se hacen eventos propiamente para estudiantes, hay revistas, incluso académicas de estudiantes, donde los chicos postulan sus trabajos, y claramente el reto también es empezar a crear hábitos de escritura, hábitos de redacción, ¿cierto? ¿Quién me va a leer y cómo yo me estoy expresando? Y aquí claramente son nuevos aportes para la profesión contable e incluso para la formación del contador público, porque uno iniciando carrera establece, bueno, yo me dedico al operativo, pero se va dando cuenta que conforme avanza en sus materias, de la importancia también de saber redactar. Yo se los digo a mis chicos, la importancia de hacer textos, de hacer reseñas, es también verse, ¿cierto? Analizarse, incluso criticarse en cómo estoy escribiendo y cómo me estoy expresando. ¿Listo? Esa es como mi intervención a este punto. Sin duda, en estos días que he tenido la suerte de ver a mis hijas estudiando, porque generalmente uno no las ve, están generalmente en sus colegios estudiando, pero bueno, estos días que uno las ve acá, tengo una hija de 16, una de 11, cuando uno las ve y encuentra que ya no es solo transmisión de conocimiento, que tienen que tomar las riendas de sus aprendizajes, ahí es donde encontramos esa semilla para hacer lo que tú decías, Daisy, ¿no? Es decir, tenemos una oportunidad muy importante de acompañar a los estudiantes en despertar ese interés por no quedarse con reproducir lo que leemos o lo que escuchamos, sino de ser críticos, ¿no? Y de desafiar ese conocimiento para desarrollar conocimiento nuevo, sí, sin lugar a dudas. Así es, no sé qué otra persona quiere hacernos preguntas, comentarios, desde los profes de otras instituciones, pues nos acompañan también noches. De Colombia. ¿Cómo te va? Buenas noches. Mira, escuchando al conferencista me parece estupenda, lo felicito por la apreciación que nos ha donado de su sapiencia. Pero debemos entender también que las situaciones, como dice, han cambiado de manera radical. Hay un argentino que está ahora en CNN, que es Andrés Oppenheimer, que escribió un libro, Sálvese quien pueda. Realmente nos está invitando a que la tecnología va a cambiar y a transformar el mundo, pero lo va a transformar de una forma tal que va a ser letal. Es más grave que el COVID-19. Porque uno dice en Latinoamérica cuántos taxistas hay. Cuando lleguen los carros inteligentes, ¿qué van a hacer esos taxistas? ¿Ya? Cuando el hombre empiece a ser reemplazado por todos los trabajos operativos, ¿en qué se va a ocupar esa persona que queda cesante? ¿Y cómo va a sobrevivir si no va a tener ingresos? Realmente yo me he introducido mucho en el trabajo de mercado de capitales y derivados. He visto que en el mundo capitalista, que tanto se critica que la economía real y la economía no real, vemos que los grandes multimillonarios del mundo, como Warren Buffett, se hicieron en el mundo no real. Se hicieron haciendo inversiones bursátiles, se hicieron dominando el trabajo con derivados o instrumentos financieros, en donde empieza uno a entender que uno puede sobrevivir sin jefes. Nosotros tenemos todavía una política de empleo muy acendrada. Es decir, si no consigue empleo, te morís de hambre. Cuando existen a través del Internet muchas maneras de uno poder conseguir
ingresos sin jefes. Antes, en el pasado, la gente que podía intervenir en bolsa necesitaba 100 millones de pesos, en el caso nuestro. Ahora no. Ahora usted puede sentarse y con $100 ya puede abrir una cuenta en cualquier parte del mundo y puede obtener ingresos. ¿Pero qué? Necesita prepararse para poder obtenerlos. Nosotros hablamos de investigación. Nosotros hablamos de muchas metodologías dentro del mundo académico, pero a las personas no les enseñamos a hacer dinero. No les enseñamos a cómo subsistir. Ahorita la gente está tirada en las calles diciéndole al gobierno regáleme comida porque me estoy muriendo de hambre, porque si hubiéramos cumplido la tarea bien, seguro que estarían detrás de un computador tratando de buscar beneficios porque los hay a nivel mundial. Ya la economía es globalizada. Veamos, Suiza es un país tan pequeño como un departamento acá del Guaviare, pequeñito. Tiene dos problemas. De los 12 meses del año, 8 meses son hielo. O sea que la gente allá no puede producir, todo lo importan. Y entonces esa gente la ve uno a las 6 de la mañana tomando metro, tomando transporte. No, con ese clima es imposible. Por eso llegó a buena hora que nosotros estemos aplicando los medios digitales y estamos comprobando que sí se puede trabajar por ese medio. Que hay mucha gente que no está acostumbrada, pues va a tener que acostumbrarse porque si no se está quedando. Y como los jóvenes van a tener ese reto, a nosotros nos tocó sumar en Abaco. Los que vienen ahora ya, los chicos manejan la calculadora, manejan las computadoras. Es decir, el reto que viene es más grande, pero ellos ya están preparados, más que muchos de nosotros a nuestra edad. Muchas gracias, ese era el aporte. Muchas gracias, Fabio. Ahí hay dos dimensiones muy fuertes para profundizar, que obviamente explícitamente no incluía en la charla, y una de ellas que es la que más me apasiona de las dos. Una tiene que ver con el emprendedurismo y con la formación de emprendedores. Hay una crítica que siempre le he hecho a nuestras facultades, que enseñamos únicamente como que si todas las empresas fueran importadoras y vendedoras en plaza, ¿no? Es decir, enseñamos siempre procesos todos los ejemplos son de procesos de compra-venta, y siempre formamos para el trabajo, siempre formamos para el trabajo dependiente principalmente, ¿no? Y entonces el desarrollar habilidades emprendedoras, el desarrollar esas capacidades de crear nuevos modelos, de crear nuevos modelos de negocio, es algo que hemos venido haciendo en facultad en Uruguay. Yo diría hace unos 10 años más o menos, y empezamos a trabajar más fuerte en ese sentido, pero obviamente nos falta muchísimo, ¿no? Y eso es una visión que es relevante. Igual la que más me entretiene, o sobre la cual más he hablado, es la otra visión que aportaba además Fabio, que es el tema de la sustitución del trabajo, ¿no? y de la protección social que tenemos que construir también en base a eso, ¿no? Es decir, cuando empezaron a aparecer las máquinas de autofacturación en los supermercados, el problema no es que el cajero de supermercado ahora va a ser el técnico que repara esas máquinas. El problema es que no le va a dar el tiempo para formarse. Y no solo no le va a dar el tiempo para formarse en eso, sino que seguramente a muchos de ellos no les va a dar el tiempo para formarse en nada. Porque si son personas que tienen 50 años, seguramente no les dé el tiempo para formarse en nuevas tecnologías y en otro montón de cosas que hablamos nosotros. Entonces, ahí vamos a tener que desarrollar como sociedad mecanismos que sean más solidarios en cuanto a entender que lo que hay que proteger es a las personas y no a los puestos de trabajo, ¿no? De que no es hagamos revueltas para defender mi rol en la sociedad, sino defender la importancia que tenemos cada uno de nosotros en la sociedad. Entonces, pensemos en modelos nuevos, pensemos en trabajos nuevos, pero también empecemos a pensar cómo como sociedad vamos a acompañar estas situaciones, ¿no? En épocas de teletrabajo, yo digo, muchas personas no pueden teletrabajar, entonces tenemos que empezar a ser también solidarios con esas personas que no pueden teletrabajar. Yo trabajo en una empresa de consultoría donde somos 70 personas,
Y hay algunos de las personas que trabajan en mi equipo, que yo los debo supervisar, que yo sé que no les puedo pedir prácticamente nada. ¿Por qué? Porque están teletrabajando, pero a lo mejor tienen 2 niños pequeños en su casa y viven en un apartamento chico, y si yo conozco esa realidad, tengo que entender de que a lo mejor yo tengo que trabajar alguna hora más para poder compensar lo que no puede estar trabajando mi compañera porque tiene 2 hijos pequeños en su casa, o porque no puede hacer una conference porque el ruido que hay del resto del hogar es importante. Entonces, también tenemos que empezar a agregar esa visión humana y no tan tecnocrática de creer que somos simplemente fusibles en una organización empresarial. La verdad, gracias Fabio por el aporte, porque sin duda le suma una dimensión que es relevante en todo este proceso. Muchas gracias. Gracias, profe Fabio. ¿Algún otro profe o estudiante que nos quiera hacer algún aporte, otro comentario de las 116 personas que tenemos conectadas? Bueno, tenemos hasta por teléfono preguntas. Sonó un teléfono por ahí. A ver si alguno se anima, principalmente de estudiantes, alguno a lo mejor si no se animan por micrófono, así de tirar algún comentario o una pregunta por el chat, más que bienvenida. Bienvenida, así es. Todavía estamos en una fase donde intimida bastante, ¿no? Lo de la tecnología, a lo mejor en mano a mano, viéndonos las caras, a lo mejor un gesto hace de que uno pueda intervenir. Pero hay que ir también encontrándole la vuelta a esto. A nosotros nos ha pasado de que con alegría descubrimos de que algunos estudiantes que les costaba mucho animarse a participar en lo presencial, en clase, levantando la mano y a lo mejor en un salón grande, sí se animan cuando es un chat o es por videoconferencia. Y yo creo que también hay que ver esto como una diversificación. En lugar de decir, bueno, esto ahora es el camino, ahora hay que trabajar de esta manera, ahora hay que enseñar a distancia. No, a lo mejor lo que hay que hacer es diversificar y dar más herramientas para hacer las cosas de distinta manera y que cada uno encuentre cuál es el mejor canal donde se siente más cómodo, donde aporta más. Así es, lo hablábamos hace un rato. Acá hay una gama de posibilidades para el estudiante desde su formación independiente, de buscar, de indagar más, porque claramente no se compara el tema en clase, ¿cierto? El aporte en clase con un tema por medio de estas clases remotas, donde el docente difícilmente podrá abordar todo el tema y el estudiante constantemente está participando, y eso da que haya una discusión constante y que se amplíe muchísimo el tema, tal cual como estamos haciendo acá, ver un tema desde diferentes aristas. Lo decía una estudiante, cada tema se puede ver desde un punto diferente y eso permite construir hacia el conocimiento, ¿cierto? Una mirada interdisciplinar propiamente de la contabilidad. Bueno, veo que no hay más preguntas. Bueno, entendiendo que entonces no habían más preguntas, Gabriel, te pregunto, comentarios de cierre. Muy bien, yo no tengo más que palabras de agradecimiento, primero por la invitación. Tuvimos la suerte de intercambiar con un profe de la Universidad Cooperativa de Colombia aquí en Uruguay, y eso propició, facilitó este intercambio. Yo creo que muchas veces nos centramos demasiado a la interna de los países y tenemos la gran ventaja del idioma único en toda Latinoamérica, y ahí hay una oportunidad de aprendizajes y de intercambios. Por lo tanto, más que valiosos las oportunidades de intercambiar. Cuando uno participa de estas charlas, tiene la suerte de exponer y contar todo lo que uno cree que sabe y todo lo que uno puede sumar a los demás, pero también tiene la oportunidad de retroalimentarse, de encontrar si las cosas que ha investigado también tienen un impacto real en la vida de la gente, y de eso se trata, y de escuchar feedback. O sea que yo muy agradecido por eso. Lo único que lamento del auge de las videoconferencias es que los conferencistas vamos a empezar a cada vez más interactuar de esta manera y menos presencialmente, y tendremos menos oportunidades de encontrarnos cara a cara y de disfrutar los países y los viajes a los países. Esperemos pronto liberar aviones
y tener la posibilidad de encontrarnos, también de compartir un café, de compartir una charla más informal, porque también ahí hay mucho de esto que decíamos de enriquecernos con visiones, o sea que de verdad agradecido, para mí es un honor estar en esta noche con ustedes, mandarles un saludo desde aquí, desde el sur de nuestra Latinoamérica, y un abrazo grandes a todos, y principalmente a Daisy, que estuvo en estos días gestionando y coordinando esta actividad, o sea que de verdad agradecido. A ti, Gabriel, gracias por tu colaboración. Es de acá, de entender, de establecer, para los que no estuvieron desde el inicio, en Uruguay están 2 horas por delante. Entonces, de verdad, gracias por tu compromiso hasta ahora. Y para todos los chicos de la UCC, el compromiso de la UCC es gratificar y ampliar quizás la mirada a otras realidades propiamente para enriquecer el campo contable. Te cuento, ayer estuvimos en una conferencia con un profesor peruano de la Universidad Pontificia Católica del Perú en un tema propiamente de costos. Entonces era muy gratificante el hecho de empezar a ver y de comparar cómo era el sistema de costeos propiamente en cada país, qué podía ser comparado y qué no, ¿cierto? Y acá la definición también era supremamente importante. Y entonces hablamos tal cual lo que tú acabas de mencionar. Propiamente los conferencistas van a empezar a establecer este tipo de dinámicas, y una profe de la Universidad Cooperativa le decía, yo quiero a Perú a comer ceviche. Y entonces, claro, quedaba la invitación pendiente pues por esta crisis actual en el mundo. Y entonces, claro, acá hay un reto totalmente diferente, y pues para los chicos que nos están escuchando, la idea es poder ampliar este tipo de actividades en lo que queda del semestre con diferentes temáticas. La profesora Carolina Zuaga y el profesor Pablo Duarte también están ahí en dinámica para hacer estas actividades. Entonces, nuevamente, Gabriel, mil gracias por tu compromiso, a los profesores de la Universidad Cooperativa que se pudieron conectar, y también para los estudiantes, y ojalá pues podamos participar mucho de estas iniciativas, y gracias a todos. ¿Listo? Muchas gracias, un abrazo virtual para todos.